el Excel nos basta y nos sobra. Hoy vamos a encarar el estudio de la estadística descriptiva desde dos lados, desde el lado del Excel y desde el lado de una macro que potencia las características de análisis estadístico que trae el propio Excel. Como usted quiera, señor. A ver. A ver, espera. Tengo una funda de mierda que se desliza. Ahora ahí. ¿Todo bien? Dale. Cuando usted quiera, ¿eh? Dale, dale. Es el director acá. Dale, dale. Voy, ¡ey, ey! Bien, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? Bienvenidos a este nuevo video tutorial acerca de cómo ser más felices con Excel. Bien, la idea de este video, chicos, es trabajar con un archivo que está dentro de la carpeta del libro de Berenson, pero podemos trabajar con cualquier archivo que tenga en su interior alguna base de datos con datos numéricos. La idea es poder analizar las distintas medidas de resumen que estuvimos estudiando en las clases de ayer. Este archivo es similar al Applewood que trabajamos del libro de Lynn. Yo después se los voy a subir al web syllabus. Es una base de datos en donde tengo nombres de autos, si estos autos son o no vehículos utilitarios deportivos, como la Croft o como la E-Croft de Citroën, qué tipo de tracción tiene, si tiene tracción delantera, tracción trasera o tracción en las cuatro ruedas, la cantidad de caballos de fuerza, qué tipo de combustible utiliza, la cantidad de millas por galón. De hecho, esto está adaptado a lo que es el sistema de medición sajón, el largo, la altura en pies, el peso en libras y el volumen de carga en pies cúbicos, ¿sí? Es decir, es un archivo que tiene bastantes columnas con distintos tipos de variables, algunas nominales, otras son cuantitativas continuas y otras son cuantitativas discretas. Esto es el radio de giro que tiene el auto, también medidos en pies. Acá vamos a utilizar una sola columna, nos va a interesar una sola variable en estudio de todas las que podemos analizar, y la que yo voy a elegir va a ser esta, la de caballos de fuerza, porque es la más entendible, es la que se utiliza mundialmente. Que un auto tenga 200 caballos de fuerza lo va a tener acá en Argentina y en cualquier otro país donde utilicen otro sistema de medición que no sea el métrico decimal que usamos nosotros. Y la idea es, en esta cantidad de observaciones, vamos a ver cuántas son, un total de 121 observaciones. Es imposible intentar hacer algún análisis con semejante cantidad de datos, a menos que los datos se resuman en medidas numéricas. Y fíjense que dije resuman y no agrúpense. ¿Me van siguiendo? Porque imagínense lo siguiente. ¿Cómo podría yo agrupar en una distribución a estos datos que están medidos en escala nominal? ¿Siguen? Son 121 distintos autos. En verdad, yo podría realizar
un agrupamiento por intervalos o un agrupamiento por clases puntuales acá? ¿Sí o no? No. Por intervalos no, seguro, porque estamos hablando de datos nominales. ¿Estamos bien? Acá me está diciendo, por ejemplo, que la cura M de X tiene 240 caballos de fuerza, que la cura RL tiene 225 caballos de fuerza. Es decir, todos tienen caballos de fuerza. Todos tienen caballos de fuerza. No hay un auto que no tenga la característica de tener caballos de fuerza. El tema es que cada uno tiene distintos caballos de fuerza, con lo cual yo ni siquiera podría agrupar estos datos porque no podría construir una distribución de frecuencias con 121 clases. Sería una locura. Entonces la que nos queda es resumir esa población de autos en medidas que nos indiquen, por ejemplo, cuáles son los caballos de fuerza en promedio, cuál es el desvío típico, cuál es el auto, no cuál es el auto, sino cuáles son los caballos de fuerza mínimos que tienen esa distribución de autos, cuáles son los caballos de fuerza máximos que tienen esa distribución de autos. ¿Me siguen? Es decir, utilizar las medidas de resumen que vimos ayer para poder hacer un análisis de esta población. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero a optar por la opción que trae por defecto el Excel, que está en la pestaña Datos. Tendría que estar acá, en esta parte donde dice Análisis. Está bien que no esté, porque les puede pasar a ustedes que no esté en su computadora, entonces habría que ir a buscarlo. Entonces vamos a ir a buscar esta opción que es Análisis de datos, que ahora no está acá. Vamos a ir a Archivo, clic. Vamos a ir a Opciones. Hacemos clic en Opciones. Vamos a ir a la opción Complementos, la penúltima. Hacemos clic en Complementos. Y vamos a la opción Ir. En la ventana Complementos vamos a tener los complementos activos y los complementos instalados pero inactivos. Nosotros vamos a necesitar activar el complemento que se denomina herramientas para el análisis. Entonces vamos a el botón Ir. Se va a abrir una nueva pestaña, una nueva ventana en realidad, y vamos a hacer clic en herramientas para el análisis y luego la opción Aceptar. Una vez que hacemos eso, vamos a tener la opción Análisis de datos, que es la que nosotros queríamos. Bien. Seleccionamos todos los datos de la columna que nos interesa, apretando control mayúscula y la tecla o la flecha, tecla para abajo. Se va a seleccionar todos los datos que estén dentro de la columna y hacemos clic en Análisis de datos. Análisis de datos tiene un montón de opciones. El que nos va a interesar ahora a nosotros es el de estadística descriptiva. Lo seleccionamos y hacemos clic en Aceptar. Se va a abrir una nueva ventana como es de costumbre y me va a solicitar que escoja cuál es la columna que me interesa analizar. Bueno, hacemos lo mismo. Le muestro qué hice yo. Hice clic en este cuadradito de acá para que la pestaña o la ventana se haga un poco más chica y así poder acceder a los datos. Hago clic en la primera celda de la columna, aprieto de vuelta control mayúscula y la flecha para abajo
y ahí se va a seleccionar los datos que yo necesito, todos los que están en la columna. Bien, ¿cuáles son las opciones que tiene dicha ventana? Primero, los datos están agrupados obviamente por columnas. Tengo un título en la primera fila, ¿sí? ¿Se acuerdan que la fila tenía un título? Entonces hago clic en rótulos en la primera fila. ¿Dónde voy a ubicar la salida? En una nueva hoja. Voy a pedirle que me haga un resumen de las estadísticas, ahora vamos a ver qué es eso, y voy a pedirle que me dé el caésimo mayor y el caésimo menor. Yo puedo elegir cuántos quiero, si quiero 1, 2, 3 o más. ¿Sí? Simplemente ahora voy a elegir el primero de cada uno, el mayor y el menor. Hago clic en aceptar y voy a tener calculados todos los, en este caso, parámetros si es que estoy en una población o estadístico si es que estoy en una muestra. Entonces, ¿qué me va a decir? ¿Qué información me va a dar? Bueno, en promedio los autos tienen 179 caballos de fuerza. El error típico es algo que todavía no vamos a analizar y corresponde a las muestras. Cuando veamos distribuciones en el muestreo, vamos a saber qué es el error típico. La mediana es el valor de caballos de fuerza en donde se acumula el 50% de los autos. Es decir, hay un 50% de los autos que tienen menos de 175 caballos de fuerza y un 75% de los autos que tienen más de 175 caballos de fuerza. Moda 220 implica que el valor que más se repite para los caballos de fuerza es 220. Ahora, lo que no nos informa la moda es cuántos autos tienen 220 caballos de fuerza. Pueden ser 2, 3, 10, 100. No lo sabemos, ¿sí? La desviación estándar, recuerden la desviación estándar como medida de variabilidad absoluta, promediada, aproximada, es decir, en promedio de la media tenemos un desvío de 46 caballos de fuerza para abajo y 46 caballos de fuerza para arriba, ¿sí? La varianza de la muestra no es algo que nos sirva. Y acá hay una cuestión, ¿sí? El Excel por defecto calcula, porque de hecho la mayor cantidad de veces vamos a tener información de la muestra, por defecto cuando hace el promedio lo hace dividido n-1, que sería la varianza muestral. No interesaría mucho si yo tengo más de 30, más de 40 informaciones, porque en este caso que tengo 121 observaciones, el valor de cuenta 121 observaciones, es más o menos lo mismo dividir por 121 que dividir por 120. Acá está dividiendo en esta varianza muestral los datos por 120 y no por 121, ¿sí? El valor de la varianza muestral y de la varianza poblacional sería más o menos el mismo. La kurtosis, todavía no la vimos nosotros, es la altura que tiene la distribución con respecto a la altura que tiene la distribución normal. Cuando veamos en la clase del jueves, distribuciones teóricas de probabilidad, vamos a ver el coeficiente de kurtosis. Si vimos coeficiente de asimetría, tiene un coeficiente de asimetría positivo de 0,20. ¿Y eso qué quiere decir? Que la cola apunta para la derecha o que apunta para la izquierda. Apunta para la derecha la cola, ¿sí? Entonces, si la cola apunta para la derecha,
tengo una mayor concentración de los datos entre el cuartil 1 y la mediana, ¿sí? Bueno, el rango es la diferencia entre el valor que tiene el auto que tiene mayor cantidad de caballos de fuerza, 285, y el que tiene menos cantidad de caballos de fuerza, que es 70, es 215. La suma no nos interesa por ahora demasiado. La cuenta es el número de observaciones, es decir, la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, no de elementos distintos, ¿sí?, sino la cantidad de elementos que constituyen las unidades experimentales observadas. Y bueno, y esto es lo que elegimos, késimo menor y késimo mayor. Podríamos elegir 2, 3, 4 o el valor que nosotros quisiéramos. Está muy bien esta salida, pero tiene un problema. Esta salida nos da números, no nos dice qué funciones o qué fórmulas utilizó el Excel para calcular esas medidas. Para eso vamos a utilizar una pequeña macro que está dentro de la carpeta del OneDrive, que se llama phstat2 en su versión 4.0. Para activarla, lo único que tengo que hacer es descargarla y hacer clic en este archivito, ¿sí? Hago 2 veces clic y se va a activar el cartel que dice: cuidado, estás activando un archivo que tiene una macro y eso puede traerte problemas a tu equipo. No va a pasar nada, es una macro que está certificada. El tema es que cuando uno programa con macros, en la cuarta clase del curso de Excel vamos a ver algo, puede hacer muchas cosas, puede borrar archivos, puede hacer muchísimas cosas a partir del Excel. Es muy poderoso el trabajo con la programación de macros y con la programación de Visual Basic for Applications en Excel. Pero bueno, el Excel tiene como la idea de resguardarnos en decir: ojo que podés hacer lío si abrís el archivo que tiene macros. Cuando hacemos clic en ese archivo, se va a habilitar una nueva opción que se denomina complementos, ¿sí? Cuando hacemos clic en esa opción que se denomina complementos, tenemos la opción de este programita que funciona dentro del Excel que se llama phstat. Es un complemento, así como lo era análisis de datos. Vamos a ir a análisis descriptivo. Acá Eduardo, ¿vino Eduardo? ¿No está? ¿No vino? Bueno, me había preguntado por algunos diagramas. Bueno, se pueden hacer a partir de acá. Vamos a resúmenes descriptivos. Y acá trabaja muy parecido a cómo trabajaba la ventanita de análisis de datos de Excel, ¿sí? Solamente que está en inglés, es la única desventaja, pero no es nada difícil, no es nada difícil acceder a las opciones. Bien, ¿qué hago? Bueno, hago clic en la columna que a mí me interesa. Bueno, acá no me sirve la opción control mayúscula y la flecha para abajo, no importa, arrastro los valores. Y lo que voy a elegir, gente, es la opción grupo único, ¿sí? Análisis univariado de datos. Hago clic en OK. Y me está diciendo: tener cuidado porque el rango que elegiste no es de una hoja activa, es decir, yo tenía la hoja seleccionada, la salida de análisis descriptivo de Excel. Dice: algunos procedimientos requieren que todos los rangos de celdas estén localizados en la hoja activa. Continuar, no, vamos a ponerle que no, a ver si se enoja. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahí me salió la salida,
vamos a eliminarla. Vamos a elegir como hoja activa esta. Vamos nuevamente a análisis descriptivo, la segunda opción, estadística descriptiva o resumen descriptivo, y en rango de celdas elegimos la opción de la columna. Ven, sigue sin funcionar, control mayúscula y la flecha para abajo, así que tengo que arrastrar. Selecciono la columna que a mí me interesa. Fíjense que como primera opción también me dice que la primera celda contiene etiquetas. Podría darle algún título a la salida, no le voy a dar ninguno. Elijo solamente estadística univariada de un solo grupo y voy a hacer clic en OK y ver, bueno, tengo una salida similar, muy similar, casi igual a la salida del Excel, con la ventaja que esta salida tiene las funciones que se utilizan en Excel y las fórmulas. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una fórmula? Muy sencillo. Una fórmula es esto, una cuentita que ustedes hacen dentro de una celda. Una función es un algoritmo que ya tiene programado el Excel para calcular algo, ¿sí? Por ejemplo, varianza. Por ejemplo, promedio, para calcular la media aritmética, ¿sí? Entonces, van a tener las mismas salidas, los mismos datos que tuvieron con la salida del Excel, pero con la diferencia es que van a poder estudiar cuáles son las funciones y o fórmulas que se utilizan en Excel para la estadística descriptiva, ¿sí? Para aprender es mucho mejor la salida del pH estándar, ¿sí? Gracias, Nacho. Vamos a arrancar con la clase de probabilidad. Nos quedamos en silencio esperando que Nacho corte la grabación. Saludos a